La figura se detuvo justo en el límite de la luz que proyectaba nuestra fogata. No podía distinguir detalles, solo su contorno, una forma vagamente humana, pero estirada, distorsionada. La grabación dura 11 minutos con 43 segundos. La encontré hace 2 semanas mientras limpiaba el almacenamiento de mi celular viejo. Un archivo de audio que no recordaba haber guardado. La fecha indica que fue grabado el 20 de agosto de hace 7 años, 3 días después del viaje. Mi propia voz suena irreconocible, ronca, quebrada, como si hubiera estado gritando durante horas. Necesito dejar esto grabado antes de que empiece a dudar de lo que pasó, antes de que mi cerebro lo convierta en un sueño o en algo que pueda explicar. Esto es real, lo que vimos es real, y si algo me pasa, quiero que alguien sepa la verdad. Escuché esa grabación completa por primera vez la semana pasada, y ahora entiendo por qué la había bloqueado de mi memoria durante tanto tiempo. Mi nombre es Emiliano. Soy ingeniero. Tengo una vida normal, un departamento pequeño en la ciudad, una rutina que no cambia demasiado. Pero cada noviembre, cuando el frío comienza a sentirse y los días se acortan, algo dentro de mí se tensa, como un animal que presiente una tormenta. El viaje fue idea de Daniel. Nos conocíamos desde la universidad. Él siempre había sido el tipo que organizaba todo, las fiestas, los viajes, las reuniones. Tenía esa energía que contagiaba a los demás. Cuando propuso un fin de semana de camping, nadie dudó en aceptar. Éramos 4: Daniel, Rodrigo, Pamela, la novia de Rodrigo en ese entonces, y yo. La zona que eligió quedaba al norte del estado, una región boscosa a la que solo se llegaba por una terracería. Mi tío cazaba por ahí hace años, explicó Daniel mientras conducíamos. Dice que es el bosque más silencioso que existe. Ni pájaros hay. Rodrigo soltó una carcajada desde el asiento trasero. Qué promoción tan tentadora. Un bosque sin vida. Justo lo que necesitaba para relajarme. Pero Pamela no se rió. La vi por el espejo retrovisor. Miraba por la ventana con expresión ausente, los dedos tamborileando nerviosamente sobre su rodilla. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó un momento en responder. Mi abuela era de por aquí. Bueno, no exactamente de aquí, pero cerca. Siempre decía que había partes del monte donde no se debía entrar, lugares que pertenecían a otras cosas. ¿Otras cosas? Rodrigo alzó una ceja, divertido. No lo decía como leyenda, lo decía como advertencia. El silencio que siguió fue incómodo. Daniel subió el volumen de la música y nadie volvió a tocar el tema. Llegamos cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros. El claro donde armamos el campamento era amplio, rodeado de pinos tan altos que sus copas formaban una especie de techo natural. Había rastros de fogatas antiguas, latas oxidadas, los restos de quienes habían estado ahí antes. Pero lo primero que noté fue el olor. Alguien había incendiado el pasto o algo. Flotaba en el aire sin origen aparente, apareciendo y desapareciendo según soplaba el viento. Lo segundo fue el silencio. Daniel no había exagerado. No se escuchaba absolutamente nada. Ni insectos, ni aves, ni el crujido de animales entre la maleza. Solo el viento moviendo las ramas, produciendo un murmullo que sonaba casi como voces lejanas. La primera noche transcurrió sin incidentes. Hicimos fogata, bebimos cerveza, contamos historias. Pamela resultó tener talento para narrar leyendas.
Nos habló de criaturas que habitaban los cerros, de luces que aparecían en los caminos para desviar a los viajeros, de sombras que caminaban entre los árboles buscando algo que habían perdido hace siglos. ¿Y qué buscan?, preguntó Daniel, medio en broma. Pamela lo miró fijamente. ¿Nombres? Buscan nombres. Mi abuela decía que una vez que esas cosas aprenden tu nombre, ya no te sueltan. Me fui a dormir con esa frase resonando en mi cabeza. Ya no te sueltan. Desperté en algún momento de la madrugada, no por un ruido, sino por una sensación, la certeza absoluta de que algo había pasado junto a mi tienda. Un roce suave contra la lona, como dedos deslizándose. Contuve la respiración. Esperé. Nada más sucedió. Me convencí de que había sido el viento y volví a cerrar los ojos, pero el sueño que tuve esa noche fue extraño. Soñé que estaba caminando entre los árboles, siguiendo algo que no podía ver, y en el sueño escuchaba mi propio nombre repetido una y otra vez, cada vez más cerca. El segundo día lo pasamos explorando. Encontramos un arroyo, las ruinas de una cabaña abandonada y algo más. Fue Pamela quien lo vio primero. Marcas en un árbol, 3 líneas verticales, profundas, como si algo con garras enormes hubiera rasgado la corteza, pero estaban demasiado arriba, a casi 3 metros del suelo. Ningún animal hace eso, murmuró. Regresamos al campamento antes de que oscureciera. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos caminábamos más rápido. Todos mirábamos sobre el hombro. Esa noche, la segunda noche, cambió todo. Estábamos alrededor del fuego cuando Daniel se quedó inmóvil. Su rostro perdió el color. ¿Qué es eso?, susurró, señalando hacia el borde del claro. Miré. Al principio solo vi árboles y sombras, pero entonces algo se movió, una silueta más oscura que la noche, alta, demasiado alta para ser humana. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. Mi cuerpo entero se paralizó. La figura se detuvo justo en el límite de la luz que proyectaba nuestra fogata. No podía distinguir detalles, solo su contorno, una forma vagamente humana, pero estirada, distorsionada, como si alguien hubiera tomado a una persona y la hubiera alargado hasta lo grotesco. Y tan silenciosamente como había aparecido, retrocedió hacia los árboles y desapareció. Daniel y yo nos miramos. Ninguno habló, pero ambos sabíamos que lo que habíamos visto no tenía explicación. Nos metimos en las tiendas, apagamos el fuego. Me acosté mirando el techo de lona, escuchando cada sonido, el viento, las ramas y algo más. Pasos lentos, rodeando el campamento. Me cubrí la boca con ambas manos para no gritar. Los pasos se acercaron a mi tienda. Se detuvieron. Entonces lo escuché. Una respiración profunda, rasposa, justo al otro lado de la lona. Podía sentir el calor de su aliento atravesando la tela, el olor a tierra húmeda y algo metálico, como sangre vieja. Durante una noche de campamento algo recorría las tiendas, una sombra alta que se detuvo frente a la mía y respiró justo detrás de la lona. No me moví, no respiré. Los segundos se convirtieron en horas, y entonces una voz. Pero no era humana, era un sonido que imitaba palabras, como si algo estuviera aprendiendo a hablar escuchándonos. Mi nombre. Aquella cosa sabía mi nombre. Grité hasta desgarrarme la garganta. Escuché otros gritos uniéndose al mío. Daniel, Rodrigo, Pamela, todos gritando en la oscuridad mientras el sonido de pasos se alejaba corriendo, quebrando ramas, aplastando hojas con un peso imposible.
Salimos de las tiendas simultáneamente, linternas temblando en nuestras manos, iluminando el bosque en todas direcciones. No había nada. El silencio. Ese silencio que pesaba como plomo. Esperamos el amanecer apiñados en una sola tienda, con todas las linternas encendidas. Nadie durmió, nadie habló, solo existía el terror y la espera. Cuando salió el sol, empacamos en minutos. Subimos al coche. Daniel arrancó. A medio camino de la terracería, el motor murió. Daniel giró la llave. 1 vez, 5 veces, 10 veces. Nada. Salí a revisar, y entonces lo vi. Estaba parado entre los árboles, a 20 metros del camino, a plena luz del día. Pude verlo con claridad por primera vez. Su cuerpo era delgado hasta lo imposible, cubierto de algo que parecía corteza mezclada con piel grisácea. Sus brazos terminaban en dedos que parecían ramas secas, demasiado largos, demasiado articulados, y su rostro. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como madera pulida, con 2 hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos. Me miró. Lo sentí mirándome aunque no tuviera ojos con qué hacerlo. Lentamente, levantó uno de sus brazos y señaló hacia el coche. Grité que arrancara. Daniel giró la llave y el motor rugió de vuelta a la vida como si nada hubiera pasado. Aceleró sin mirar atrás. No sé cuánto tardamos en llegar a la carretera principal. Pudo haber sido 1 hora o un día entero. El tiempo había dejado de tener sentido. Nunca volvimos a hablar del viaje. Daniel y yo nos distanciamos. Rodrigo y Pamela terminaron poco después. Era como si lo que vivimos hubiera envenenado todo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vinieron los sueños. Cada noche, durante meses, soñaba que estaba de vuelta en ese bosque, que la sombra me encontraba, que me arrastraba entre los árboles hacia un lugar donde no existía la luz, y en esos sueños siempre escuchaba lo mismo. Mi nombre, repetido infinitamente por una voz que no era voz. La grabación termina con un ruido extraño, como si alguien hubiera golpeado la ventana de mi cuarto mientras grababa, y luego mi propia voz, susurrando: «Está aquí, Dios mío, está aquí». No recuerdo haber dicho eso. No recuerdo nada de esa noche después de hacer la grabación. Pero a veces, cuando despierto en la madrugada, todavía puedo olerlo. Tierra húmeda, madera podrida, sangre vieja. Y a veces, muy raramente, escucho algo rozando la ventana de mi departamento. Mi abuela solía decir que hay cosas en el monte que no tienen nombre. Cosas que estaban aquí antes que nosotros. Cosas que, una vez que te ven, una vez que aprenden quién eres, nunca dejan de buscarte. Han pasado 7 años desde ese viaje, y cada noviembre, cuando reviso mi celular, encuentro la misma grabación, el mismo archivo de 11 minutos con 43 segundos. Aunque la borre, aunque cambie de teléfono, siempre regresa, como si algo quisiera asegurarse de que nunca olvide.